Ok. Buenas noches. Bueno, pues presentamos a la doctora Miriam García Diegues, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con un posgrado en anestesiología por el IMSS en la UMA 25 en Monterrey, con una subespecialidad en anestesiología pediátrica en el Centro Médico Nacional de Occidente y una alta especialidad en anestesia cardiovascular pediátrica en el Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias, y además cuenta con una maestría en Administración de Dirección en Universidad por la Universidad de Anáhuac. Y pues el día de hoy nos hablará sobre NIRS, cirugía cardíaca pediátrica. Hola, buenas noches. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar acerca del NIRS en cirugía cardíaca pediátrica y en algún otro escenario que lo voy a mostrar a continuación. Los objetivos de la plática, pues, es conocer y revisar aspectos técnicos del NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo, cómo es su aplicación en los pacientes con cardiopatía congénita que son llevados a cirugía cardíaca, cuáles son los valores normales para las patologías cianóticas y acianógenas y los algoritmos propuestos para este grupo de edad. Como introducción o a manera de saber para qué nos sirve conocer la oxigenación cerebral, que finalmente este es el fin de esta monitorización, pues este nos va a dar la estimación de la oxigenación regional tisular a nivel cerebral, ¿no? Pero también puede ser utilizado en otros sitios, se puede utilizar a nivel somático, se ha estado estudiando también en algunas otras partes del cuerpo como la pierna que se va a funcionar en el laboratorio de hemodinamia, etcétera. Y en sí es una medición transcutánea de la corteza cerebral que consiste en colocar un dispositivo o unos parches, no sé si alguna vez han tenido un acercamiento con esto, pero estos parchecitos se colocan a nivel cerebral, derecho e izquierdo, en algunos centros se utiliza a nivel cerebral, otro se pone somático, pero este extensor consiste en una luz emisora que va a recorrer el cerebro y también a nivel a nivel del escalpe, ¿no? Finalmente nos va a dar un número muy simplificado que a nosotros nos va a permitir tomar decisiones. ¿Qué es lo que lo hace muy buena herramienta en cirugía cardíaca? Como vemos, la saturación regional tisular cerebral este, nos da valores de un 60 a un 80%, pero no solamente es de arteria o vena, realmente nos da arterias capilares y venas a comparación de la pulsioximetría que solamente nos da la saturación arterial y que en esta es mandatoria la pulsatilidad a comparación del NIRS, que realmente no necesita de la pulsatilidad, de la cual en cirugía cardíaca pues es importante, ¿no? Al momento de estar en circulación extracorpórea no tenemos un flujo pulsátil y bueno, como si lo hemos visto en nuestros monitores, se pierde la oximetría. Sin embargo, la del NIRS continúa todavía ahí. Y bueno, pues en la saturación venosa que va a un rango de 50 a 70, pues aquí en medio de estos dos se encuentra la oximetría cerebral. ¿Cuáles son las bases físicas de la espectroscopía cercana al infrarrojo? Todo tiene que ver con la ley de Beer-Lambert, en la cual nos dice que la atenuación y la dispersión de luz depende de la concentración de la sustancia según la absorción. ¿Qué quiere decir? Que depende qué tanto absorbe esto al pasar una solución, ¿no? Entonces, para que esto suceda, se necesitan de dos ondas de longitud que se miden en nanómetros. Estas de 2 a 4 longitudes de onda son diferentes para detectar tanto la oximoglobina como la desoxihemoglobina. Y esto al final nos va a dar un numerito. Como les comentaba previamente, no existe una diferencia entre la sangre arterial y venosa, simplemente nos da un valor absoluto de todo. Pero también es importante conocer que la monitorización de la oxigenación cerebral o también conocida a través de este dispositivo del NIRS tiene que ver mucho con el metabolismo.
El oxígeno, cuando el metabolismo normal necesita de oxígeno a, a necesidades, permítanme tantito que tengo una llamada acá que me está molestando y me está distrayendo, voy a apagarlo un poco. La oxigenación se mantiene constante en el metabolismo normal. Sin embargo, cuando hay una privación del aporte de oxígeno, pues aumenta la extracción de oxígeno. Sin embargo, puede llegar un punto en el cual esta extracción de oxígeno no llegue a ser suficiente y nos vamos al punto de aporte de oxígeno crítico, en la cual los oxígenos son totalmente dependientes del aporte de oxígeno, del suministro de oxígeno, pero si esto no es suficiente, no se le da un suficiente aporte, pues nos vamos a ver en un paciente que está en un estado de choque. Es por eso que es muy importante conocer esta parte de la fisiología para saber y entender un poco más del NIRS. ¿Por qué es importante? Bueno, es un monitoreo, se considera que es un monitoreo hemodinámico no invasivo en el cual el aporte de oxígeno tiene mucho que ver y depende de la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Y esto tiene mucho sentido porque una vez que nosotros aprendamos esta fórmula, podemos entender los algoritmos e irnos por pasos y actuando por pasos. Entonces, sabemos que el contenido arterial de oxígeno se deriva de toda esta fórmula que es la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno por 1,34, que es la cantidad de oxígeno disuelto por cada gramo de hemoglobina, más la presión arterial de oxígeno por otra constante, 0,0031. Y el gasto cardíaco es el volumen latido por frecuencia cardíaca. Conociendo todo esto, más adelante lo vamos a ver en los algoritmos. ¿Para qué nos sirve conocer el monitoreo NIRS? Bueno, este es un elemento que tiene un rápido cambio durante su uso. Si nosotros llegamos a observar a pacientes que desaturan, es más rápido la respuesta que te da el NIRS a comparación de la pulsioximetría. Al igual cuando un paciente tiene anemia, hipotensión o alguna alteración respiratoria o que tenemos alteraciones durante la ventilación mecánica, es el monitor de primera referencia que nos va a indicar que algo le está sucediendo al paciente. Pero no solamente lo podemos ver como un monitor hemodinámico en tiempo real, sino también se ha estudiado y se ha visto el pronóstico a largo plazo en pacientes que han sido llevados a cirugía cardíaca como para fines de neurodesarrollo. Entonces también se dice que tiene una predicción de evolución a largo plazo o también llamado un índice orgánico. Por lo tanto, existen los valores normales para, sobre todo a nivel cerebral, que va de 65 a 75, pero esto es normal en pacientes sin cardiopatía. Y al igual va cambiando conforme va en otros tejidos. ¿Qué otros valores son importantes conocer? Pues el área bajo de la curva. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros cuando colocamos los sensores establecemos unos valores basales y cuando esto disminuye un 15% debajo de este valor, pues se va acumulando y esto se le llama área por debajo de la curva. Pero conforme va acumulando minutos, se le llama área por debajo de la curva en porcentaje minuto. Por lo tanto, se ha visto que más allá de un 250 minutos por debajo de la curva se correlaciona con una mala evolución neurológica y un aumento en la mortalidad. Más adelante vamos a ver más dónde lo vamos a ver en nuestro monitor. ¿Dónde se colocan los sensores? Eso los había mencionado previamente, es a nivel cerebral, derecho-izquierdo, y podemos usarlo también a nivel somático, que también tiene relevancia clínica. Hay algunos factores que pueden afectar la lectura, sobre todo si nosotros rehusamos los sensores, que el paciente tenga exceso de vello, por lo tanto es recomendable limpiar antes de colocarlos con una toalla alcoholada. Y bueno, siempre es importante ver que no tenga, en el sitio de colocación no existan hematomas o anomalias vasculares porque esto va a interferir en nuestra medición. Es un monitor seguro, realmente no daña, no quema y debemos de elegirlo correctamente de acuerdo al peso del paciente y de acuerdo al proveedor. Existen los neonatales, pediátricos y de adultos y
pero ustedes se pueden guiar en la bolsita, viene de cuánto a cuánto el peso al que le corresponden los sensores, porque esto también interfiere en la medición. Hay otros factores que pueden afectar la medición del NIRS. Lo habíamos visto previamente, que depende del aporte de oxígeno y todo lo que corresponde a esta fórmula del aporte de oxígeno. Sin embargo, también la presión, el CO2, por ejemplo, anormalidades o una ventilación mecánica inadecuada, como lo que nos lleve a una hipocapnia o hipercarbia, puede modificar las mediciones del NIRS. La temperatura, conforme el paciente esté en hipotermia, disminuye el metabolismo celular y por tanto la extracción de oxígeno va a disminuir, a comparación de la hipertermia, en la cual la extracción de oxígeno va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una disminución en el metabolismo celular me voy a encontrar con un NIRS alto. Al contrario, si aumenta la extracción de oxígeno, pues voy a encontrarme con un NIRS bajo. También puede haber enfermedades preexistentes, por ejemplo, la epilepsia o lesión neurológica existente, en la cual esto se puede llegar a manifestar durante su monitorización. Esto es de lo que le hablaba previamente. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, si ustedes tienen en su unidad, me parece, creo que tienen todavía el invoice, tenemos aquí el numerito que les va marcando en tiempo real para que la medición sea óptima. Con al menos un cuadrito es suficiente, pero siempre es necesario ver que realmente tenga buena señal para evitar error en la medición. Nosotros cuando le ponemos aplicar valores basales, se va a poner acá abajo el numerito y por acá cuando lo configura uno en el monitor, les va a poner el área por debajo de la curva o AUC en porcentaje, o sea, va acumulando todo lo que ha estado por debajo del umbral del 15% de los valores basales del paciente. En este caso, pues este monitor está configurado para que vaya marcando la disminución de la saturación basal. Y bueno, los valores basales de la saturación regional de oxígeno pues nos ayudan a estratificar el riesgo del paciente, sobre todo mortalidad, complicaciones, delirio posoperatorio, lesión renal aguda, etcétera. Como les comentaba previamente, se debe de colocar el sensor con una previa limpieza con una toalla alcoholada de la frente del paciente. Importante no reutilizarlo. Y bueno, otra de las cosas que puede llegar a alterar su medición es cuando le da la luz directa o si nosotros utilizamos cinta oscura o la capelina que luego le llegamos a poner al paciente, pues también nos llega a interferir un poco con la medición. En México tenemos varios dispositivos, el más común es el INVO, sin embargo también tenemos el O3 de Máximo, que más adelante se los voy a mostrar. Me comentaron que también Foresight de Edwards también ha entrado al mercado, sin embargo todavía como que estaban en temas de COFEPRIS, por si más adelante lo llegan a utilizar o llegan a ir a un hospital donde necesiten utilizar este dispositivo, pues pregunten por los que están disponibles en nuestro país. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar o cómo va relacionado esto del NIRS en cardiopatías congénitas? Pues vemos que en niños con cardiopatías congénitas tienen un alto riesgo de lesión neurológica, sobre todo en pacientes en edad neonatal, el 45% llegan a presentar lesión neurológica, sobre todo se han sido llevados a cirugía cardíaca, el 30% se puede presentar en pacientes en soporte ECMO, pero también son pacientes que llegan a presentar leucomalacia periventricular en la mayoría de estos. Y bueno, es importante monitorizar la oxigenación cerebral a través de esto, del NIRS. ¿Por qué? Porque no solamente nos sirve, como ya les había comentado previamente, como monitor hemodinámico en tiempo real, sino lo más importante a largo plazo es que este paciente pueda tener una vida, pues bien, un paciente que crezca bien, sin secuelas, que no tenga parálisis cerebral o que, bueno, para todos, a todos nos gustaría que este paciente pues no tuviera ninguna lesión neurológica. Y bueno, todavía estamos en esto, ¿no? En darles una mejor calidad de vida. Existen varios mecanismos de lesión neurológica, descritos, sobre todo episodios hipoxicoisquémicos globales, hemorragias, microembolismo, que sucede mucho cuando el paciente lleva circulación extracorpórea,
y bueno, la inflamación y generación de radicales libres. Estos son los mecanismos en los cuales existe lesión neurológica. Si vemos, pues son varios y pues nosotros podemos intervenir de alguna manera para prevenirlo. Eh, no solamente nos ayuda con esta cuestión hemodinámica, sino también con cuestiones, por ejemplo, cuando estamos en circulación extracorpórea, el momento de la granulación, nos sirve como un llamado de alerta. Este fue el caso de un paciente, de hecho fue esta semana. Aquí, este es el máximo. Aquí establecimos los valores basales, 72 y 69. Aquí, si se fijan, estuvo oscilante, oscilante. Aquí fue el momento de la colocación de la cánula aórtica. Si vemos cómo comenzó a descender y esto correspondió con la hipotensión. Inmediatamente nos fuimos al algoritmo de hipotensión y esto, hipotensión en bomba, puede traducirse en que la cánula esté obstruyendo o desplazada. Efectivamente, la cánula estuvo desplazada, fue difícil recolocarla, pero fíjense cómo estuvo todo este tiempo por debajo del umbral y cuando ya se reposicionó, recuperó. Entonces, también nos sirve para observar cuestiones mecánicas, ya sea de la colocación de la cánula aórtica o de las cánulas venosas. En niños sanos, en niños sanos ya vimos los valores normales, sin embargo, en niños con cardiopatías acianóticas, el valor normal es de un 70%. En niños con cardiopatía cianógena va en un valor de 46 a 57. Esto puede variar. Y bueno, una disminución en la oximetría cerebral puede indicar bajo gasto o cambios en el flujo cerebral. Por lo tanto, pues es importante, ¿no? O sea, en qué estado tengo a mi paciente y como les comentaba, es un excelente monitoreo hemodinámico no invasivo en tiempo real. Y es nuestro estándar de uso durante la circulación extracorpórea, en la cual también nosotros debemos de monitorizar el flujo, porque también aparte de toda esta fórmula que vimos, pues debemos de saber qué flujo tenemos, sobre todo en cirugías de arco aórtico, en las cuales disminuyen los flujos, también es importante monitorizarlo y estar muy al pendiente de los valores. Y bueno, el NIRS actúa como un reflejo del flujo sanguíneo cerebral y del suministro de oxígeno y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y en sí, la cinética de oxigenación cerebral pues nos lleva a alertar sobre todo en episodios de desaturación y de inestabilidad hemodinámica. Durante el periodo de cirugía cardíaca existen varios momentos de inestabilidad hemodinámica, desde la inducción hasta el momento de la esternotomía en adelante, en las cuales toda esta movilización del corazón lleva a presentar cambios y nosotros debemos de estar alertas para saber en qué momento podemos interactuar e intervenir. También tiene mucho que ver la temperatura, el flujo y el hematocrito. La hipotermia moderada, como les comentaba, llega a disminuir la extracción de oxígeno cerebral y por lo tanto vamos a ver valores más altos y en hipotermia profunda, pues esta puede llegar hasta un 85 o un 90. Y bueno, es importante cuando se encuentran en perfusión cerebral selectiva, monitorizar ambos hemisferios. No sé si esto sea un tema de clase más adelante, pero sería bueno que lo revisaran. ¿Qué pasa cuando monitorizamos los dos hemisferios en la perfusión cerebral selectiva? Pues a nosotros nos permite determinar cuál es el tiempo seguro. Viendo en estas dos gráficas, en el ejemplo de acá abajo, en el cual un paciente se encuentra en parada circulatoria total, vemos cómo va disminuyendo, ¿no? El NIRS. Y al momento en que este comienza a verse más crítico, es el momento en que nosotros debemos de alertar al cirujano que pues, se debe de apurar o que, bueno, estamos cayendo en un punto de aporte crítico. Con todo esto, se han propuesto varios algoritmos. Este es el primero que el doctor Denault introdujo en la población de adultos. Si nosotros observamos este algoritmo, aquí hablan sobre las cosas o las cuestiones mecánicas, como son la colocación de las cánulas, tanto la aórtica como la venosa, y
Si nos vamos a la fórmula que habíamos presentado previamente del gasto cardíaco es igual al volumen latido por frecuencia cardíaca, pues tiene mucho sentido, ¿no? La presión arterial, cómo se encuentra la saturación, cómo se encuentra el CO2, la hemoglobina y la función cardíaca. Esto ha sido empleado en adultos, sin embargo, también existe un algoritmo en niños. Ok. Esto fue un caso Esto fue un caso de un paciente de un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Se le pusieron 3 canales. Uno, dos eran los cerebrales y el 3 era el somático. Si se fijan, como entre un lado y otro estuvieron más o menos parejitos. Sin embargo, cuando bajaron los flujos y el momento de la reperfusión, el lado izquierdo fue el que disminuyó. Y sí, efectivamente, no reporté aquí, pero este paciente no tuvo un buen desenlace. De hecho, tuvo mortalidad, me parece, al 5.º día. Por esto es importante, ¿no? O sea, qué tanto estuvo mi paciente por debajo del área de la curva y cómo esto puede predecir mortalidad en el posoperatorio. Ahora, ¿qué algoritmo se emplea en niños? Bueno, en niños utilizamos igual que casi con el algoritmo de adultos, vemos sus valores basales. Si hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de más de 10, pues hay que verificar. Primero, cosas de tipo monitor. ¿Estará bien conectado mi parche? ¿Hay algo que esté interfiriendo? ¿Será la luz? ¿Será la posición de la cabeza? Vemos luego cuestiones mecánicas, por ejemplo, como lo habíamos visto previamente en la colocación de las cánulas. Bueno, ya descarté todo ese tema del monitor y de las cuestiones mecánicas. Ahora vamos a evaluar el aporte de oxígeno. Vamos a ver, recordando de nuevo la fórmula de contenido arterial de oxígeno, de hemoglobina por saturación, por 1.34 por la presión. Entonces nos vamos así como que desglosando todo, qué tal está la FiO2, cómo se encuentra la ventilación, este paciente se encuentra en hipocapnia. Si el paciente se encuentra en hipocapnia, recordemos que a nivel cerebral aumenta la extracción de oxígeno y esto se traduce en un MIRS bajo. ¿Cómo se encuentra la gasometría? ¿Cómo está el hematocrito? El hematocrito es diferente para cada grupo de cardiopatías, como para cardiopatías cianógenas o cianóticas. Y en el caso de los niños con cardiopatías cianóticas, pues se considera que debe de tener un hematocrito de 40 y en las cianóticas de un 30. Es importante conocer estos valores para descartar esa parte de la hemoglobina. La otra en bomba, ver lo de la posición de las cánulas, la posición de las cánulas, cómo se encuentra el hematocrito, la hemoglobina, cómo está la ultrafiltración, todo esto del manejo del pH stat, alfa stat, es importante, sobre todo tener una comunicación estrecha con la perfusionista porque mucho depende del éxito de la cirugía en que todo esto se encuentre en equilibrio, en que no llevemos al paciente a un aporte crítico. Pero una vez ya evaluado lo que es el aporte, pues también hay que evaluar el consumo. Causas que aumentan el consumo metabólico de oxígeno, pues es una inadecuada anestesia, cómo están mis concentraciones de anestésicos, cómo se encuentra la temperatura, cómo este paciente tenía o no tenía riesgo de tener crisis convulsivas durante el transoperatorio o si tenía alguna patología intracraneal. Y bueno, en bomba lo mismo, verificar cómo se encuentra el CO2, cómo se encuentra la profundidad anestésica y sobre todo prevenir el calentamiento excesivo al momento de terminar la circulación extracorpórea. Ahora, ¿qué pasa con el MIR somático o con la medición a nivel somático? Pues bueno, se dice que la saturación de oxígeno de la vena renal está relacionada con la vena cava inferior en pacientes con menores de 10 kilos. Para colocar el sensor se recomienda monitorizar con ultrasonido para ah, colocarlo correctamente y tener una medición más fidedigna. Y bueno, es importante que cuando nosotros midamos a nivel cerebral y a nivel somático, ver la diferencia. Y lo normal es que tenga entre un 10 y un 20%. ¿Por qué?
porque cuando este llega a cero o se convierte en un valor negativo, ¿qué quiere decir? Que el NIR somático a lo mejor bajó, tiene 59 y arriba tengo 72, hay una diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que a nivel somático está tratando de compensar, aumenta la extracción de oxígeno, ¿para qué? Para mantener la perfusión a nivel cerebral. Entonces, más adelante les voy a presentar un estudio acerca de cómo influye estos valores. Ah, precisamente es este. En esta tablita se hizo una comparación de la saturación cerebral y somática y ellos indican que cuando disminuye o disminuye menor a 10 durante las primeras 48 horas, aumenta la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues también conocer esto nos ayuda a nosotros para tener como un, un predictor en cuanto a complicaciones, por ejemplo, al término de bomba o durante la estancia en la UCI. Pues también se ha estudiado en otros sitios. Realmente lo más usado en cirugía cardíaca es a nivel cerebral y somático. Hay estudios que hablan acerca del desarrollo o neurodesarrollo a largo plazo y bueno, se ha visto que cuando esto se ve afectado o disminuye, pues tienen mayor riesgo de tener isquemia cerebral. Sin embargo, uno de los factores que puede llegar a afectar esto en mayor frecuencia es la obstrucción mecánica de las cánulas. Entonces, el NIRS es nuestra primera herramienta en cuanto a la detección de esta anormalidad. En el caso de la lesión renal aguda, realmente todavía no hay como un valor umbral o un punto de aporte crítico para decir tanto por ciento debajo de la curva es este indicador de lesión renal aguda. No se ha visto todavía a detalle, se han estudiado y todo, pero no como tal un valor de NIRS. Y bueno, en este estudio se usó NIRS para predecir qué tanto podían durar en terapia intensiva, en el hospital y durante la ventilación mecánica. Y se vio que una desaturación por debajo de 50 pues aumenta todas estas estancias en estos lugares y la ventilación mecánica. Entonces, es importante saber hasta qué punto bajó la saturación de oxígeno a nivel cerebral. Como vemos, pues, se ha estudiado pues realmente en otros contextos, sobre todo del neurodesarrollo, y bueno, esto de la variabilidad el índice de variabilidad de oxigenación tisular es un índice que realmente es a través de un algoritmo que nos da el monitor y nos habla acerca de los pobres resultados y de los buenos resultados. Y bueno, viéndolo en esta tabla, vemos que a mayor variabilidad, pues existe un peor resultado. Esto todavía estaba por salir otra fase del estudio, pero sí es importante pues conocer que no solamente son valores en tiempo real, sino también conocer las variables en ese momento que tanto nos pueden afectar a largo plazo. Bueno, utilizándolo en otros contextos, nosotros en nuestro grupo de hemodinamia, utilizamos el NIRS ya de rutina, sobre todo nos enfocamos mucho en los niños más pequeños y este fue el caso de una niña que se le realizó una corrección de conexión anómala de venas pulmonares. Posteriormente llega con nosotros con la sospecha de obstrucción de la anastomosis y bueno, efectivamente vemos que estos eran sus basales, sin embargo, cuando los cardiólogos estaban manipulando, a esto bajó nuestra oxigenación cerebral, ver cómo eso nos puede a nosotros ayudar a tomar decisiones. Realmente este paciente, acá estaba, si se fijan, desapareció en este momento en que estaban realizando el baloneo a nivel de la anastomosis, pues sí, se perdió la presión arterial y se perdió
la pulsioximetría. ¿Qué haría yo? Me esperé y en el momento en el que todavía ya no lo grabé, bajó hasta 38, les comenté, eso le está afectando al paciente, se movieron y recuperó. Entonces, muchas veces si nosotros no tuviéramos este monitor al alcance, podríamos estar hiperventilando al paciente, llevándolo a una FiO2 al 100%, que a lo mejor no es algo que le vaya a beneficiar en ese momento. Les ayuda a tomar decisiones en tiempo real, saber cuándo deben de comentarle a su colega para esto no está bien, necesitamos hacer esto. Es un excelente monitor. Eh, este es otro caso de un paciente que fue llevado a cierre percutáneo de un conducto. Esto fue su valor basal. Si se fijan cómo era un gran conducto que le estaba repercutiendo hemodinámicamente, no tomé los valores basales de la TA, se monitorizaron ambos hemisferios y al final del cierre ya se normalizaron. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas a ciegas sin pensar en la repercusión que puede llegar a tener. En sí, como conclusiones, pues es un monitoreo continuo y no invasivo, es excelente, sobre todo para tomar decisiones en tiempo real y en los niños, pues súper importante en temas de neurodesarrollo a largo plazo. Es esencial para prevenir, como ya lo comentaba previamente, daños neurológicos permanentes, sobre todo porque detecta periodos de hipoxia desde muy temprano, desde antes de la pulsioximetría. Nos ayuda a prevenir complicaciones. Ya lo vimos previamente en el estudio en el que se compara la diferencia entre saturación cerebral y de la renal, cómo esto, si se llega a negativizar, cómo aumenta la mortalidad en el postoperatorio o en el largo plazo. Y bueno, pues también nos ayuda a reducir la mortalidad y morbilidad porque nosotros tenemos esta herramienta para actuar de manera temprana, eh, interviniendo en todos los factores de la fórmula que les presenté. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o los hice un poco más